Listo, gracias por la aclaración. Entonces, como decíamos, todo esto es exactamente igual. ¿Qué es lo que cambia? Lo que va a cambiar es lo que viene de acá para abajo, ¿sí? Desde el punto de vista del pilotaje. Entonces, en este caso, nosotros hemos hablado en neumática que tenemos un pilotaje que es neumático, como acá lo estoy indicando, pero pues en la electroneumática el pilotaje cambia a un pilotaje eléctrico. Esto es la principal diferencia que tenemos es esta. Ahora hay otra diferencia, ¿sí? Y como este esquema me lo representa, me está diciendo, me está hablando de potencia neumática. Siempre que estemos relacionados al concepto de potencia, que hablemos de potencia, estamos hablando que la potencia es básicamente ese factor, o quién puede desarrollar la potencia, la puede desarrollar realmente ese elemento que va a ejecutar la acción final, ¿sí? En este caso, pues nosotros necesitamos hacer movimientos lineales a cierta velocidad o a cierta fuerza. Entonces, pues el elemento que va conectado con mi sistema de potencia, pues es el cilindro, es la válvula de mando y es toda la línea del compresor y todo lo que vaya hasta ahí. Todo eso lo denomino potencia claramente. Si hablo de, por ejemplo, el arranque de motores trifásicos, motores monofásicos, cuando hablo de un cuadro de potencia, hablo de la energía, en este caso es aire comprimido, en ese caso si es trifásico voy a hablar de tres fases, ¿sí? RST, que voy a estar o a 400 o a 200 voltios. Eso es potencia, ¿cierto? Es un valor de voltaje, un valor de corriente alto para que me genere un trabajo, el trabajo final, el trabajo deseado. Si me voy a la industria, perfectamente yo podría tener, por ejemplo, bandas transportadoras al final de una línea de producción. Pero esas bandas transportadoras, al ser tan largas y al requerir tanta capacidad para trabajar, pues esas bandas transportadoras deben tener motores grandes, no sé, 2, 3, 5 caballos de potencia. Eh, Finalmente, un elemento de esos funciona y es el encargado de cargarse absolutamente todo el peso, ¿sí? Y lo hablo literal. Él es el hombre fuerte que carga todo, que lleva, que hace, ¿sí? Pero la señal de control para manejar esa señal no necesariamente es una señal robusta y fuerte, puede ser una señal pequeña. Es una señal que puede provenir perdón, de un circuito de corriente continua, ¿sí? A 5 voltios, y todos los dispositivos y elementos que van a controlar están a 5 voltios. El ejemplo más claro, ¿cuál puede ser? Un microcontrolador. Si ustedes han escuchado alguna vez de los Arduino, un Raspberry, un Wizard, ese tipo de tarjetas o sistemas embedidos, pues básicamente esos sistemas embedidos lo que son es sistemas microcontrolados que funcionan a muy poquito voltaje, pero tienen una gran capacidad de control porque tienen microprocesadores, ¿sí? Sistemas programables. Entonces, usted perfectamente puede conectar un motor que le maneja 50 amperios, ¿sí? Pero lo maneja con una tarjeta que no supera los 10 miliamperios, ¿sí? Entonces uno dice, ah, ahí hay como una interfaz de comunicación. Yo puedo manejar una cosa con algo tan pequeño, pero tiene que haber una interfaz de comunicación. Entonces acá tiene que empezar a quedar claro dos conceptos y dos tipos de mandos o de esquemas. En neumática, si ustedes recuerdan, solo hacíamos un plano. A pesar de que hacíamos un diagrama de fase de desplazamiento, ese diagrama me servía para analizar señales. Acá lo podría hacer, ¿sí? No hay problema, pero eso no entra en esta comparación. En esta comparación lo más importante es identificar que el mando o el control, siempre que hablemos de mando o control, estamos hablando de lo mismo. El mando o control, así como en la parte inferior lo dice, el mando de un sistema neumático es un mando de neumática pura, ¿sí? Es un mando neumático. ¿Qué quiere decir eso? Que al final, si ustedes recuerdan los esquemas que hacíamos un solo plano. En ese plano estaba el cilindro con su válvula de mando, ¿cierto? Y de ahí para abajo todo lo que tenía conectado, pero todo estaba dentro de un solo esquema, un solo plano. Cuando hablamos de neumática, cambia la cosa, electroneumática, perdón, porque el mando pasa a ser un mando eléctrico. Entonces aquí casi que vamos a hacer la siguiente diferencia y es esto. Entonces, cuando hablamos de potencia,
hablamos de que la potencia es neumática, o el esquema de potencia es un esquema neumático, pero cuando hablamos de control o de mando, en este caso, eh, el mando es eléctrico o programado. Eléctrico o programado. Esos son los dos planos que vamos a empezar a encontrar y a esquematizar. Siempre tenemos que hacer dos planos. Uno netamente para potencia y otra vaina gigante para control. ¿Por qué? Porque se manejan diferentes tecnologías. Cuando hablo de que mi mando es eléctrico, pues tengo que hacer un plano eléctrico, ¿sí? Fuente de voltaje, alimentación, conductores y un montón de cosas. Pero cuando hago mi diagrama de potencia neumático, ahí no estoy hablando de nada eléctrico, ahí todo es neumático. ¿Listo? Entonces tengo que hacer dos esquemas. Eso es como la principal diferencia para que ustedes en este momento lo empiecen a tener en su cabeza. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los elementos de entrada de señales. Elementos de entrada de señales, en este caso, digamos, están categorizados en tres ramas. Una denominada los pulsadores electromecánicos, otro que son los interruptores electromecánicos y otro que son los finales de carrera. Estos serían como los tres tipos de elementos de entrada básicos, ¿sí? Y que son manuales o mecánicos. Entonces, en este caso, cuando hablamos de un pulsador electromecánico, entonces estamos hablando de que, pues básicamente es un elemento que, como lo hemos visto, cuando hablo de pulso, estoy diciendo que se emite una señal corta en el tiempo, es una señal de activación, se activa y de un momentico a otro se desconecta. ¿Cuánto tiempo pasó? No sé, pasó algo de tiempo, ¿listo? Algo ocurrió acá. Un segundo, medio segundo, lo que sea, pero algo ocurrió. Pero hay una conexión y desconexión. Cuando hablo de esto, me estoy refiriendo a un pulsador. Pues puedo hablar que tengo tres tipos de pulsadores de manera principal. Tengo un pulsador que es el que encontramos acá en esta parte, que es un pulsador normalmente abierto, ¿sí? Es un pulsador, tenemos la indicación, en este caso indicamos que tiene un acceso o un pulso o un pulsador rasante, ¿sí? De acuerdo a la simbología que ya vimos antes. Y pues básicamente esto lo que tiene es un contacto que se abre y se cierra, ¿sí? El contacto, ¿cómo lo podemos ver representado internamente? Pues de una forma muy simple, aunque está un poquito pixelada la imagen, pues vamos a ver que acá está la placa de conexión de un extremo, la placa de conexión del otro extremo, y finalmente lo que tengo es una laminilla, que es esta que está acá. Entonces, ¿qué ocurre si yo genero un accionamiento? Ven que por acá hay un muelle, hay un resorte. Pues, ¿qué ocurre? Se comprime ese resorte y entra en contacto este par de placas o laminillas. Esto me está esquematizando el funcionamiento que realmente tiene un pulsador, donde el símbolo es lo que tenemos acá a mano derecha. Este es nuestro símbolo de un pulsador eléctrico, ¿listo? Entonces, ¿qué tiene? Tiene una entrada, una salida y una nomenclatura que pues, después la vamos a identificar de mejor manera. Pero por ahora lo que me interesa que identifiquen es el funcionamiento del elemento. Vamos a ir al siguiente pulsador, que es este que tenemos acá. Entonces, en este caso, esto es un pulsador que tiene un comportamiento normalmente cerrado. Esto está normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque está permitiendo el paso de la corriente, de los electrones. Está en este momento en conexión. El funcionamiento que indica, igual, tenemos una placa, pero ya no está en la parte inferior, sino en este caso la representan o la esquematizan en la parte superior. Es una placa por acá y hay otra placa que de por sí en estado inicial ya está conectada. Acá hay conductividad. Lo que pasa sale por acá. Pero apenas genere el accionamiento de este pulsador, pues lo que va a hacer es que esta placa o esta laminilla va a pasar a otra posición y va a generar la apertura de este circuito. ¿Listo? Entonces, ahí es donde hablábamos de circuitos abiertos o cerrados. ¿Listo? En este caso, estos elementos son los encargados de cerrar el circuito. Y por último, el último pulsador que encontramos acá son elementos o pulsadores conmutados o conmutadores. ¿Qué característica tiene? Tiene la característica que permite tener un contacto normalmente cerrado o un contacto normalmente abierto.
Entonces, si yo tengo una conexión entre 1 y 4, esto es un contacto normalmente abierto, y la conexión entre 1 y 2, esto es un contacto normalmente cerrado, que nunca van a trabajar al tiempo. O sea, es imposible que ambos estén con el mismo estado, o que ambos estén abiertos o que ambos estén cerrados. ¿Por qué? Porque pues mecánicamente, si acá vemos, esto que estoy dibujando en verde es una laminilla, la laminilla de entrada. ¿Listo? Y en este caso, si yo genero un desplazamiento en el pulsador, mientras un elemento se desconecta, el otro se va a conectar, ¿sí? Eso va a pasar, y así es como funciona finalmente un conmutador. Hay conmutadores de 2 posiciones, hay conmutadores de 3 posiciones, pero pues digamos el básico es un conmutador simplemente de 2 posiciones, pero funciona en este caso como un pulsador, ¿listo? Ese es el primer elemento que tenemos. Ahora, comparativamente esto de acá, estos pulsadores o estos pulsadores o elementos de entrada son exactamente lo mismo que hablábamos en neumática y que representábamos como una válvula 3-2, que es lo que estoy dibujando acá. Es una válvula 3-2 accionada por pulsador y con retorno por muelle. ¿Listo? Ahora, ¿dónde va a estar la alimentación o las conexiones en estado inicial? Las voy a colocar con color azul. Entonces, las conexiones iniciales van a estar en esta posición de acá. Si yo dibujo esto y la válvula en este caso está trabajando bajo esta posición, quiere decir que al estar en reposo, no está permitiendo el paso en este caso es del aire. Acá no hay paso de aire. Quiere decir que esta válvula que está acá es exactamente este interruptor eléctrico. Funcionan exactamente igual, ¿sí? Una vez que lo accione, pues pasa lo mismo que acá. Acciono, él va a cerrar su contacto y va a permitir el paso de corriente. Y en este caso, la construcción interna de la válvula permite el paso o el flujo del aire. Son exactamente lo mismo. Ahora, si yo quisiera hacer una válvula 3.2 con este comportamiento, pues la vamos a hacer acá al lado para que ustedes la puedan comparar. Entonces decimos que es una válvula 3.2, pero en la cual el estado inicial de trabajo es invertido. Entonces, por acá permitimos el paso del aire, tengo un retorno por muelle, y por este lado tengo un retorno y un bloqueo. Pues si yo hiciera esto y verificáramos ahora en color azul la línea de conexión, entonces el aire que entre por acá va a poder salir directamente. Si acá tengo aire, a la salida tengo aire. Pero si se me da por pulsar este elemento de acá, pues voy a generar ahora un bloqueo, que es exactamente lo mismo que está pasando acá. Entonces, estos dos elementos son iguales. Esto es como la principal comparación. ¿Listo? Esta es la principal comparación que podemos tener para poder identificar qué es un contacto abierto, qué es un contacto cerrado en la parte eléctrica y en la parte neumática. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Sí, profe, y la última, el último pulsador, ¿cómo lo compararíamos con qué tipo de válvula es el? No, lo que pasa es que el último pulsador al ser un conmutador, digamos, no tendríamos como esa posibilidad, ¿sí? Esa posibilidad acá no la tendríamos, bueno, sí la podríamos llegar a tener de una forma, voy a explicarla, pero podría compararse con esto, podría compararse con una válvula 5.2. La voy a colocar acá, esto lo coloco acá y esto lo coloco acá como pulsador. Se podría representar así, aunque digamos en ninguna bibliografía lo esquematizan, pero por funcionamiento podríamos eh, deducir que es algo similar a esto. Esto va en color azul, perdón. La línea azul, la línea azul, la línea azul. Ingreso de aire, ¿listo? Si por acá ingresa la línea de presión, por acá está entrando aire, en un momento determinado, por acá va a salir, ¿cierto? Por acá va a salir. Entonces, este canal o este conducto que en este momento tengo activo,
es como si tuviera la línea 2 por acá. Está trabajando en esta posición. Ahora, cuando esto ingresa y se conmuta, este contacto va a quedar así y este contacto se va a cerrar. Así sería el funcionamiento del pulsador. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora, cuando yo conmute la válvula, el aire ya no va a salir por la línea, creo que acá se denomina esta la línea 2, en neumática, y esta la línea 4. Entonces, ya el aire no va a salir por la línea 2, sino cuando conmute esta válvula como pulsador, el aire va a estar saliendo a través de la línea número 4, que es el mismo comportamiento que tengo acá. ¿Listo? Esta es una forma en la que podría representar ese conmutador. ¿Listo? Mientras hay aire en una salida, en la otra no hay nada. Conmuto la válvula, se intercalan. Eso es lo que estaría pasando. ¿Sí? Ya para otro tipo de interruptores o de cosas, no, la verdad no sé. Pero pues este sería como el comportamiento básico. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pues. Ahora, esto es lo que tiene que ver con los pulsadores electromecánicos. ¿Listo? O un pulsador eléctrico. Se conocen igual. Ahora, acá la única diferencia es para identificar el funcionamiento de los interruptores electromecánicos. ¿Cuál es la principal diferencia de un interruptor con un pulsador? Si revisamos el funcionamiento interno, el interruptor no tiene resorte. ¿Sí? El resorte es el que permite que se esté devolviendo automáticamente. Si revisamos internamente, lo que él tiene es una placa, una distribución que le permite mantenerse enclavado, ¿sí? o le permite mantenerse en una posición determinada, y de esa manera o tengo conexión, perdón, o no tengo conexión, como en este caso, o está en conexión. ¿Sí? Este es el funcionamiento de un interruptor. Ahora, ¿la diferencia cuál es? Que se marca el enclavamiento. ¿Listo? Esto es lo que se está marcando acá. Ahora, neumáticamente, ¿cómo represento el interruptor? Pues si decimos que la diferencia principal es que no hay resorte, pues entonces yo tendría que venir y decir que tengo un accionamiento por acá. Puedo tener dos opciones. La primera opción es decir, no, yo quiero tener resorte. Le voy a poner un resorte a esa vaina. Pero mecánicamente él se va a enclavar. O sea, él tiene acá una muesquita. Esa es una opción. O la otra opción es decir que tengo la misma válvula, pero esta válvula que está acá tiene un accionamiento manual y tiene un retorno manual. ¿Sí? Esta es otra forma de representar un interruptor. ¿Listo? Que básicamente estos dos interruptores, no interruptores, estos dos pulsadores, porque son pulsadores, este símbolo, estos dos pulsadores de acá lo que me están diciendo es que le puedo dar de una posición de trabajo o le puedo asignar otra posición de trabajo, ¿sí? Que al fin y al cabo es hacer el movimiento o el juego de la válvula de manera manual. Esto podría ser exactamente lo mismo, ¿sí? Y funciona como un interruptor. La señal que emite un interruptor en el tiempo es una señal que una vez que es activa, se mantiene de manera constante. Todo el tiempo está activa, todo el tiempo está arriba. A diferencia de nuestra señal de pulso, que era conexión, desconexión. ¿Listo? Profe, una pregunta Y ahí. el dígame, ¿Esos dígame, interruptores dígame. van a tener más salidas o más entradas? ¿O en este caso solamente va a ser uno y uno? No, se pueden tener con varias. No hay problema. Pero eso depende ya del elemento que finalmente pues está en los bancos de trabajo, ¿sí? O el elemento que finalmente se compra. Entonces pueden haber interruptores, por ejemplo, que tienen un contacto abierto y un cerrado y funcionan con la misma mecánica. No hay que añadirle nada más. ¿Sí? Hay otros que vienen, no, un interruptor o un pulsador con dos contactos abiertos. Eso ya depende de lo que se esté necesitando en el momento. ¿Qué hay que tener en cuenta o cuidado? Es esto, que algunas veces vienen con la representación de conmutador. Entonces, al tener la representación de conmutador, es importante saber que como es conmutador, tiene una línea común, esta línea de acá. Entonces, si en mi esquema yo estoy haciendo mi plano y en un momento determinado necesito utilizar un contacto abierto y cerrado, pero que tengan diferente función o se activen con diferente señal de entrada, pues un conmutador no me sirve.
¿sí? Porque el conmutador emitiría la señal, el voltaje, lo que llegue por acá, pues lo va a emitir a ambos lados y usted necesita de pronto independizar. Entonces, en ese caso es mejor utilizar un interruptor o un pulsador que tenga un contacto abierto y un contacto cerrado, pero sin común, ¿sí? Sin un contacto común. Entonces, en este caso, la denominación a la nomenclatura va a ser diferente. ¿Cómo así que diferente? Sí, acá vamos a tener un contacto llamado un contacto 3 y un contacto 4, y acá vamos a tener un contacto número 1 y un contacto número 2. Si se dan cuenta, esta representación que tengo acá es diferente a esta del conmutador. En el conmutador, ¿qué número tengo? El 2, el 4 y por acá hay un 1. En ningún lado existe la conexión 3. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no? Porque en este lado, básicamente lo que están haciendo es que están fusionando estas dos, las están uniendo. ¿Listo? Entonces, esto es como una de las cosas que hay que tener cuidado cuando se hagan los esquemas. Pero ¿quién se lo va a decir? El plano de control. O sea, hasta el momento no le puedo decir es bueno, es malo, funciona, no funciona, porque pues va a depender de cómo lo utilicemos en el plano de control. Listo. Y por último, dentro de lo que nos interesa el día de hoy, es esto, elementos de entrada de señales. Otro elemento de entrada de señal es los finales de carrera, o son los finales de carrera. El final de carrera, pues acá como lo representan o lo vemos en el esquema, este esquema nos está haciendo una demostración y nos está colocando un rodillito, que es lo que hemos venido trabajando. ¿Listo? ¿Esto qué tiene? Puede ser o un contacto abierto o un contacto normalmente cerrado o un conmutable, como el que tenemos acá. Cualquiera puede funcionar. Pero pues internamente lo que él tiene o él dispone de un resorte, él dispone de una leva o un accionamiento mecánico, que en este caso es esta piecita que está acá, ¿sí? ¿Qué ocurre? Los finales de carrera habitualmente, cuando se habla de la parte eléctrica, son más pequeños, son muy pequeños y son bastante discretos en el momento de hacer el montaje, a diferencia de una válvula 3-2 accionada por rodillo, que también la llamábamos final de carrera, pero pues es que ese elemento es más robusto. ¿Por qué? Porque internamente él debe tener no solo unas laminitas que se conectan y se desconectan, sino él debe tener realmente unos canales que permitan direccionar el aire. Entonces, un final de carrera eléctrico es 10.000 veces más pequeño, ¿sí? Es muy pequeño. Pero ¿qué comparten? Esto que tenemos acá, esto básicamente se denomina o se puede llamar una leva desde el punto de vista mecánico. Sea un rodillo, sea simplemente una pieza con la parte superior redonda, pues básicamente va a funcionar igual. Es una leva, ¿sí? Cuando se acciona la leva, en este caso, ¿quién la va a accionar? Mecánicamente la va a accionar algo, una parte de la máquina o el cilindro, algo la va a accionar, pero por contacto, la va a empujar, ¿listo? Mecánicamente y de forma automática. Pero al fin y al cabo, internamente, ¿qué ocurre? Abre un contacto, cierra un contacto, depende de lo que tenga. Entonces, al fin y al cabo, yo puedo tener el símbolo de un final de carrera. Si es un contacto normalmente abierto, pues va a ser esto con el rodillito. Y qué pena ese circulito tan horrible que me quedó. Pero es básicamente el rodillito, los mismos rodillitos que hemos dibujado, si es un contacto abierto o si es un contacto normalmente cerrado, pero con accionamiento por rodillo. ¿Qué otro elemento hay que tener en cuenta? Ah, venga, ¿cómo se llama esto? Igual que como lo llamábamos antes. 1V1 y este lo vamos a llamar también 1V1, si yo quisiera. Ejemplo, yo quisiera decir que estos dos son contactos, uno abierto y uno cerrado, ¿de quién? Del mismo final de carrera, de 1V1. Esta nomenclatura no va a cambiar, por eso era importante. ¿La B qué indica? La B nos indica que es o un sensor o un final de carrera. Eso es lo que representa la letra B. Entonces, lo seguimos utilizando tal cual sin ningún inconveniente. ¿Listo, muchachos? Listo, Ahora, profe. para comprender un poco mejor el tema, sí, hay que tener en cuenta que, bueno, estamos ya bastante cortos de tiempo por la fecha de finalización de trimestre, Semana Santa y demás. Eh, yo les voy a dejar a ustedes un video que dura bastante, es un video de 1 hora que les pido que por favor lo miren, solo mirarlo, y es simplemente hacerme preguntas sobre ese video. Pero, ¿qué quiero hacer en este momento? Quiero que miremos a partes, secciones de ese video. Son secciones cortas, 3, 7 minutos por ahí, en una sección y en otra.
Pero con esas imágenes que tenemos en ese video, pues para mí va a ser un poco más fácil explicar lo que ocurre al interior de cada uno de los sistemas. ¿Qué voy a hacer en este momento? Les voy a compartir el link del video que dura, si aquí lo alcanzan a ver en la pantalla, este video dura 50 minutos. ¿Listo? ¿De qué es? Habla de electroneumática y electrohidráulica con nuestro supertutor Festo, con lo que hemos venido trabajando desde siempre. Eh, lo que quiero es que lo tengan, simplemente lo van a ver más adelante y solucionamos inquietudes de lo que salga de ahí. Pero en este momento les voy a enviar y les voy a decir desde qué momento hasta qué momento necesito que lo vean en este momento. ¿Listo? Quiero que lo vean. Ya les indico, voy a copiar esto, lo voy a enviar acá en el chat. Acá está. Y lo voy a enviar aquí por el chat de nuestra reunión. Ah, no copió. Control V. Listo, vamos a mirar inicialmente desde el minuto 18:20 hasta el minuto 22:50. Ahí les acabo de escribir. Ahí les acabo de escribir cuál es el lapso de tiempo que vamos a ver para empezar a analizar. Entonces, por favor, compártanlo entre ustedes si de pronto no están todos conectados. Y revísenlo, empiecen a ver el video en ese momento. Yo igual lo voy a colocar acá, pero el problema es que no voy a emitir audio. Y ya continuamos con la explicación. Instructor, Lo escucho. qué pena que toca hacer, es que se me congeló la pantalla del computador, a esta hora se liberó. Tranquilo, yo ahí al chat les envié un link con el video que estoy viendo acá. Por favor, véanlo, pero desde el minuto 18 hasta el minuto 23. Ah, listo, sí, señor. ¿Listo? Gracias.
Listo, profe, hasta el minuto 23, ¿cierto? Sí, hasta el 22:50 creo que era. Listo. Listo, todos, vamos a dejar 2 minuticos para que acaben de ver y ya continúo. Es hasta este punto donde lo tengo pausado. Listo, chicos, continuamos. Entonces, espero que hayan visto esa partecita del video. Esa parte, pues básicamente lo que resume es lo que les estaba diciendo en cuanto a los accionadores o accionamientos, perdón, hablando de pulsadores, conmutadores, el funcionamiento interno, listo, ahí se alcanza a ver o apreciar de mejor manera cómo opera o cómo funciona cada una de las partes. Pero quisiera hacer un especial énfasis en unas secciones puntuales. Y es esta que está acá, esta que está acá. Entonces, cuando estaba esa imagen, ¿qué nos estaban explicando? ¿Qué nos decían ahí? Profe, los sensores que funcionan por inductancia, Por Sí, imán, ¿sí? funcionan por dos cosas. Hay dos tipos de sensores ahí. Unos que funcionan a través de, digamos, de la detección de un campo magnético o generando un campo magnético y por la interacción de ese campo magnético con elementos o metales que sean sensibles a ese campo, ¿sí? De tal manera que el sensor pueda venir a identificar alguna variación en su campo. Entonces, en este caso voy a dejar reproduciendo ahí una partecita corta y acaba la respuesta que alguna vez, algo que habíamos hablado, ¿no? Profe, Que ¿eso es era, un electroimán? funciona al revés de un electroimán, funciona al revés. Ya vamos para los electroimanes. Ojo que esto es un sensor, ¿sí? Un electroimán es un actuador, ¿sí? Entonces funcionan al revés. ¿Por qué? Porque en este caso, el, el émbolo, que es esta parte que tenemos acá abajo, o sea, lo que está dentro del cilindro, ¿cierto? El émbolo que es el que pertenece al vástago, a toda la parte móvil del cilindro, esta sección de alguna u otra manera tiene la capacidad para generar, tiene un imán, está generando un campo magnético. ¿Qué ocurre? Estos dos contacticos que están acá son sensibles a ese campo magnético, de tal manera que cuando llegan y detectan ese campo magnético, ellos se mueven y al moverse generan un contacto, ¿sí? Entonces, ojo, caso número 1, que era lo que quería explicar. En este caso, el material que tiene el émbolo, perdón, es un imán permanente, ¿sí? Él tiene un imán ahí metido, eso es metálico finalmente. ¿Necesita cables? No necesita cables porque esa vaina es un imán. Y su acción genera
pues que dos elementos se muevan. Entonces es lo mismo que pasaba cuando usted coloca un imán debajo de la mesa y encima le coloca unas piecitas metálicas. Usted mueve el imán, las piezas se mueven, ¿listo? Funciona exactamente igual. Este es el primer tipo, que es un sensor magnético, ¿sí? Él detecta campos magnéticos y el sensor es sensible a ese cambio de campo magnético. Ahora, la siguiente imagen que nos están mostrando, la siguiente parte, veremos que avance hasta allá, que es esta. Acá tiene otro comportamiento. Si se dan cuenta, y somos un poquito detallistas en este caso, acá él tiene tres cables, a diferencia de los dos que llegaban en el otro caso. ¿Qué está ocurriendo? Él acá me está mostrando, mire, aquí hay un campo magnético. ¿Sí? Estas rayitas que tiene así siempre, casi siempre suelen esquematizar un campo magnético. Básicamente, esto sí se está comportando similar a un electroimán, pero resulta que, ojo, es un sensor. O sea, él internamente tiene una electrónica, algo que le permite detectar la variación del campo. Entonces, esto básicamente es, él está generando un campo que puede estar, no sé, dentro de un rango de oscilación y dentro de X valor de hercios. No sé, 3 hercios está generando esta vaina ahí, constantemente. Pero cuando llega un material que es sensible al campo magnético, que en este caso puede ser este émbolo, puede ser imán o no puede ser imán, no importa. Si este material es un material ferroso o que tiene alto contenido de hierro, el hierro tiene una característica y es que el hierro absorbe, por así decirlo, o tiende a canalizar el campo magnético. Entonces, cuando yo acerco el hierro y lo acerco a esta generación de campo, lo que le estoy diciendo es como, ah, bueno, a mí me gusta el campo magnético, yo le voy a robar un poquito. El material solo lo hace, eso es un principio físico-químico. ¿Qué hace él? Él le quita un poquito de campo y hace que esas ondas de campo magnético tiendan a irse hacia el núcleo, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? El sensor sabe cuánto está generando. En el momento que llegue un material metálico, pues ¿qué ocurre? Él detecta que perdió campo magnético, ¿sí? O que estaba generando una cantidad, pero esa cantidad se consumió de alguna forma. Pues básicamente cuando eso ocurra, él lo que hace es que envía o emite una señal, ¿sí? Este es el comportamiento de un sensor inductivo. Siempre que hablo de inductancias, hablo de que hay algo relacionado con el campo magnético. Ustedes, por eso les preguntaba en qué punto de electrónica iban. Inicialmente se ve un tema que son circuitos resistivos, después se ven un tema que son circuitos capacitivos y después se ven circuitos, resistivos, capacitivos e inductivos. Cuando Profe, hablamos de inductivo, dígame. pues según lo que entiendo ahí, lo que nos acaba de explicar es, este tipo de sensor lo usaríamos siempre y cuando, por ejemplo, en este caso es cuando el vástago no trae, cuando el émbolo no trae, ¿qué? No trae el imán, ¿sí? O sea, ahí toca reconocer es el tipo de cilindro que uno va a usar. Exactamente. Se reconoce el tipo de cilindro que se va a usar. Y Y de ahí sí acuerdo a después eso miran el sensor. se determina el sensor. Creo que más adelante en el video mostraban que hay otros que son capacitivos. Y un capacitivo resulta que le importa un carajo si eso es metálico, si eso es lo que sea, eso le detecta todo, mejor dicho, eso le Todo, detecta un sí. tomate. Ahí se lo mostraron, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Cuando a veces uno quiere hacer selección de materiales, por ejemplo, hay una banda transportadora que tiene muchas piezas de diferentes colores, pues la mejor forma de detectar colores o materiales es haciendo juegos entre los diferentes tipos de sensores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, un color negro. Un color negro puede que no lo detecte un inductivo, pero un capacitivo sí lo va a detectar y también lo puede detectar un óptico. Ya vamos para allá. Si lo detectan esos dos, eso es de color negro, ¿sí? Pero si es otro elemento, no sé, de color blanco, puede que el óptico no lo detecte, tampoco el inductivo, pero solo el capacitivo. Entonces yo de acuerdo a esas condiciones de uso, pues puedo determinar diferentes características de materiales. Finalmente, ¿esto qué son? Sensores. ¿Y el sensor para qué sirve? Para detectar algo, ¿sí? Lo que usted necesite. Pero realmente a lo que voy es a esta conclusión, que era que la estaba sacando acá en FEST, en el simulador. Mire, hay estos 4 tipos de sensores de manera general, ¿sí? Para que ustedes, por favor, los tengan presentes. Primero, sensores, ya miramos cómo funciona, no me importa por ahora, pero lo que me interesa es que sepan es
la representación de cada uno. Entonces, los capacitivos, ¿qué tienen? Si ustedes se dan cuenta, la estructura o el símbolo de todos es casi lo mismo, casi. ¿Qué cambia? Cambia esto que está acá abajo. Cambia una partecita, esta partecita que está por acá que no se ve muy bien y esta partecita que está por acá. Entonces, si son capacitivos, ¿qué característica tiene? Voy a acercar esto más. Si son capacitivos, como trabajan en función de un condensador o de una capacitancia, pues el símbolo que tiene o que lo acompaña es el símbolo de un condensador. ¿Listo? Magnético. ¿Listo? Es el primero que hablamos. Ya tiene un simbolito que es como una U. ¿Listo? Este simbolito que está acá representa que es magnético. Inductivo, simplemente una línea gruesa. ¿Listo? De color negro. Y el óptico lo que tiene es un emisor, que ahí en el símbolo no se ve tan bien, es un emisor LED. Es un emisor, que es básicamente un diodo, y un receptor, que es un transistor. ¿Listo? Este es el símbolo que tiene internamente. Al final, ¿cuántas conexiones tienen? Todas están iguales. Mira, acá tiene una conexión, otra conexión y una salida. Y al final, en la salida, tiene una característica chévere, que es para aprender a identificar los símbolos. Tiene este escaloncito. Y este escaloncito lo hemos utilizado un montón de veces en nuestros diagramas o nuestros esquemas de señales. ¿Sí? ¿Qué está diciendo esto? Esto apenas genere una acción o detecte lo que, pues para lo que está preparado y detectar, pues lo que hace es que emite un pulso, emite una señal. ¿Listo? Emite una señal. Y si lo detectó 10 veces, pues emite 10 veces la señal. ¿Listo? En el video realmente lo que nos están mostrando es que cada vez que se emite la señal, pues se enciende una indicación luminosa, un bombillito. ¿Sí? Es la forma, digamos, en la que nos están representando. Ahora, si se prende el bombillo, pues quiere decir que ahí hay una señal eléctrica y esa señal eléctrica la puedo tratar y manejar como yo quiera. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, esto es como la parte que me parecía importante dentro de este video, que es tener la capacidad pues para que detectemos los sensores. Ahora, esto que están viendo acá, esto que en este momento se está mostrando en la pantalla, es físicamente cómo es un sensor inductivo o capacitivo, ¿sí? U óptico. Esos tienen esta característica, ellos los vamos a ver así. ¿Por qué están completamente roscados? Para que yo tenga la capacidad de acercarlo o alejarlo tanto como necesite al objeto que necesito detectar, ¿sí? Entonces, en este caso, si dan cuenta, mira, aquí él está supremamente cercano a la pieza que está detectando. Él está detectando esta pieza, está detectando este elemento que está acá, ¿sí? Lo detecta en la posición inicial, lo detecta en la posición final. Y acá están ubicados como finales de carrera, ¿listo? Igual que acá, mire, para el final que sale de ahí está saliendo un cable y está saliendo un bombillo, una luz, que está detectando una pieza. Esto es capacitivo, detecta cualquier vaina, ¿listo? Pero si se dan cuenta, la capacidad de detección es muy cercano. O sea, él realmente tiene que estar súper, súper, súper cercano, ¿listo? Y ya por último, pues estos son magnéticos, pero acá no se entiende muy bien el funcionamiento. Realmente lo que ellos hacen es, perdón, magnéticos, no, ópticos, perdón. El sensor óptico lo que hace, perdón, dígame. ¿Detectan cualquier cosa o solo material de hierro ferroso? No, los capacitivos, todo. Los capacitivos le detectan todo. Normalmente cuando sí, eso le detectan todo, eso no tiene problema. O sea, ellos lo que sirven es que detectan cualquier cosa que se le acerque al sensor, que esté dentro de un rango, no sé, entre los 5 y los 7 milímetros. Detecta lo que sea. Si usted tiene una botella de vidrio y la pasa, es transparente, ¿sí o no? En teoría, le detecta. Sí. El agua, por ejemplo, en sensores de nivel, tanques, usualmente se utilizan sensores O. Ahí va otra categoría, que son los ultrasónicos, ¿sí? Que en vez de emitir un campo magnético o un haz de luz, emiten es un sonido y de acuerdo al rebote que tiene ese sonido, ellos pueden detectar a qué distancia está un objeto. Pero eso ya son sensores analógicos, es de otro tipo de sensores que hablamos. Pero, por ejemplo, en sistemas de control de tanques, perfectamente en la parte superior, para determinar el nivel del agua, pueden colocar un sensor capacitivo. Le va a detectar el nivel del agua, ¿sí? Detecta un cambio de densidad. Entonces eso le detecta un capacitivo, le detecta, mejor dicho, casi que cualquier cosa. No tiene problema.
¿Listo? Pero entonces un capacitivo es un lío. ¿Por qué? Porque si usted le detecta cualquier cosa, pero usted quiere detectar es madera específicamente, pues me jodí, porque eso me va a detectar madera, metal, lo que sea, entonces en el momento de trabajar, pues me jodí, no me sirve, ¿listo? En el caso de utilizar, bueno, detectar madera, ¿cuál sería, profe? El inductivo. El inductivo no le va a detectar tampoco eso. Lo que uno puede hacer es que por descarte, teniendo en cuenta que tenemos 4 posibilidades, usted dice, bueno, va a detectar madera, pero ¿qué otro material va a detectar? Ah, no, el otro es metálico. Ok, entonces coloque un inductivo. Si detecta algo el inductivo, detectó el metal. Y si pone un capacitivo a trabajar, pues el capacitivo le está detectando el otro elemento. O sea, realmente, digamos, dentro de una, o sea, uno se vuelve como un filtro. Cuando se hace el diseño de un automatismo, pues es que uno tiene que conocer muy bien las condiciones o las características de los elementos con los cuales va a trabajar. ¿Sí? Entonces usted, por ejemplo, tiene una línea de producción y usted está sacando cajas de cartón o unas cajas con otro recubrimiento. Ahí es donde uno empieza a detectar. Un ejemplo o un ejercicio que quiero que hagan ustedes, creo que todos pueden o han visto los paquetes del paquete de papas, el paquete de chitos, el paquete de helado, todos los paquetes, ¿sí? Si alguien tiene acceso en este momento a uno, lo invito a que lo revise, ¿sí? Inclusive al paquete de la pasta, no sé si los del arroz, pero creo que de pronto, pero más que todo son como los paquetes de estos otros comestibles. Ustedes revisen ese paquete en la parte posterior y ese paquete va a tener una marca de color negro, una rayita de color negro en la parte posterior donde está el doblez, donde está organizado. Tiene una marquita de color negro. Normalmente, por ejemplo, los paquetes de papas son de color metalizado y al final tienen como 3 colorcitos, no sé, amarillo, azul, rojo, y tienen una manchita negra. Y preciso, después de la manchita negra, hacen el corte del papel. Entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando la persona diseña la máquina, que va a ser la máquina empacadora de esos productos, pues una máquina, ¿qué capacidad para producir tiene? Eso le producen a usted 50.000 unidades en una hora. Es una vaina gigante, mucha velocidad. Entonces no pueden ponerse a pensar en, venga, corte aquí la bolsita y selle la manual. Antes funcionaban los procesos así, ahora no. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la persona diseña esa máquina, dice, ah, ok, yo diseño esto, pero también diseño el empaque. Y cuando diseño el empaque, pues le voy a imprimir una marquita de color negro. ¿Para qué? Para que cuando me detecte ese color negro con un sensor óptico o un sensor de barrera, eh, me genere el corte y envíe la señal a la máquina. Y usted los invito a que hagan esa revisión, ¿sí? En ese tipo de paquetes que son de embalajes, digamos, altos, van a encontrar esas piecitas, ¿listo? ¿Qué eso? ¿Y quién colocó eso? No, pues es que el mismo que diseñó la máquina es el mismo que dio la orden de cómo tenía que producirse el paquete, ¿sí? Entonces ahí uno mismo se facilita un poquito el trabajo. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, Profe. para ir avanzando, entonces acá tenemos estos 4 tipos de sensores, son importantes, ya vamos a revisar cómo se van a conectar, ¿sí? Estos son sensores netamente eléctricos, no son electromecánicos, son eléctricos, ¿listo? Esta vaina funciona por campos magnéticos, por haces de luz, por lo que sea, pero funcionan de esa manera. No están en contacto directo con el objeto que se está moviendo, ¿listo? Pero tenemos otro tipo de sensores, que son pues los que ya veníamos trabajando o con los cuales ya veníamos trabajando, que son no actuadores, espérenme que se me perdió acá un momentico todo esto, sino interruptores o obturadores. Es esto, un pulsador, pero que presenta estos 2 tipos de accionamiento. Un accionamiento por rodillo o interruptor de fin de curso, que es lo que conocemos como los finales de carrera, o un elemento denominado un contacto RIT, que si se dan cuenta, este simbolito de acá, como esta U, ese simbolito que tiene, pues es exactamente el mismo simbolito que tengo donde, acá en los magnéticos, ¿sí? Entonces, que funciona bajo una característica y magnética, cualquiera de los dos los puedo llegar a utilizar en algún momento. Por ahorita que me interesa decir, voy a seleccionar un rodillo o interruptor de fin de curso y él me cambia el símbolo. Miren el símbolo que tengo en este caso. ¿Listo? Esto también es otro tipo de sensor. ¿Vale, muchachos? Entonces, casi que los voy a dejar acá.
Estos son casi los tipos de sensores que yo tengo dentro de la electroneumática y se vuelve un poquitico más, se amplía el rango de opciones para poder trabajar. Ahora, vamos a hacer un primer ejercicio, ¿listo? Y este primer ejercicio, pues lo que representa es el accionamiento de un cilindro, pero a partir de estas características, ¿listo? Y a medida que vamos avanzando, pues vamos a ir viendo diferentes elementos que se necesitan utilizar. Entonces, cuando llego a mi simulador, en el simulador pues tengo una categoría de componentes eléctricos que la voy a utilizar y tengo otra categoría de componentes neumáticos. Como es electroneumática, pues necesito ambos. ¿Qué necesito? Un elemento de alimentación, sí, porque es un cilindro neumático, se requiere. Necesito una unidad de mantenimiento como un elemento de tratamiento de señal, de tratamiento del aire, perdón. Necesito un actuador, en este caso coloquemos que uno de doble efecto, no hay problema. Y colocamos una válvula de mando, porque se necesita. Entonces vamos a colocar una válvula 5.2 para un cilindro de doble efecto. Las conexiones pues no cambian en absolutamente nada lo que ya hemos hecho. Entonces acá vamos a dejar esta unidad de mantenimiento acá más cerca. Conectamos la línea del compresor, conectamos la línea de presión y las dos conexiones del cilindro. Los dos escapes en la línea 5 y la línea 3. Listo. Y como dijimos en nuestra primera diapositiva, ¿qué es lo único que cambia de esto? Lo único que cambia es que el accionamiento de esta válvula de mando ya no es mecánica, ni manual, ni nada parecido, sino en este caso es eléctrico. Y acá vamos a tener cuidado con este símbolo. Este cuadrito con una línea atravesadita. Este es el único elemento que nos interesa en este momento. Apenas lo coloque ahí, ya él se va configurando y decimos que el retorno es del mismo tipo. Voy a colocar acá. Ahora, esto que tengo en esta parte, esto que está acá, lo que he dibujado hasta el momento, voy a sacar acá otra línea de texto, creo que está en otros. Vamos a sacar una línea de texto. Vamos a sacar un cuadrado primero para... Saquemos un cuadrado acá y lo vamos a poner. Listo. Todo esto que tenemos acá lo denominamos un diagrama de potencia. Esto es mi diagrama de potencia. Acá no hay absolutamente nada más. ¿Listo? Ahora voy a hacer un diagrama de control. Entonces, el diagrama de potencia, ¿qué es? Neumático. Y la única conexión de esta neumática con la parte eléctrica va a ser estas dos cositas que están acá. Pero ahora yo, ¿cómo las voy a conectar? Entonces, para poder conectar esto, lo que hago es que voy a hacer otro cuadrado por acá. Voy a hacer otro cuadradito, solo para hacer la diferenciación de ambos esquemas. Y en este esquema, en este otro cuadrado que tengo, es donde voy a empezar a conectar todo lo que va a hacer funcionar el diagrama de potencia. ¿Qué necesito? Como hablamos que este circuito es un circuito eléctrico, pues yo debo tener una fuente de alimentación, ¿sí? Yo debo poder trabajar con electricidad. Entonces, pueden haber fuentes de alimentación de corriente alterna, de corriente directa, de corriente continua, ¿cierto? No importa, no importa, porque eso, digamos, ¿qué hace o qué me va a delimitar qué tipo de fuente utilizar? Pues me lo va a delimitar la válvula que utilicé. Si yo vengo y coloco acá una válvula 5.2 biestable, vamos a hacer una pequeña práctica para revisar. Vamos a entrar nuevamente aquí a nuestro Mercado Libre y vamos a buscar una válvula 5.2 biestable. A ver si aparece ahí. Válvula 5.2 biestable. Vamos a ver si aparece algo para... Listo, acá apareció. Acá ya hay una válvula 5.2 biestable, la primera que apareció. Miren, válvula solenoide. Ojo con este término, cópienlo por ahí en un glosario que vamos a hacer para que no se les olvide estas palabritas. Válvula solenoide 5.2 ¿de cuánto? De 110, de 20, de 220, de 24, de 12 voltios. Biestable 1/4. Esto, así es como usted la va a conseguir en el mercado. Esto es. Pero aquí el mercado le está haciendo unas preguntas a usted, que es el comprador. ¿Qué le está preguntando? Venga, ¿de cuánto? De 110, de 220, de 24, de 12. ¿De cuánto quiere usted?
pues a nosotros nos toca seleccionar. Si utilizamos de 110 o de 220, pues decimos, bueno, si utilizamos de 110 o 220 hay una ventaja. Y es que estos 110 o 220 usted los saca ¿de dónde? Los puede sacar de la pared, ¿sí o no? Todas las casas tienen 110. Algunas tienen 220, que es ya trifásica. Pero por lo menos los 110 usted los saca de cualquier lado. Quiere decir que hasta acá, si yo utilizo esto, yo puedo venir a hacer mi circuito y enchufarlo a la pared y probarlo, ¿sí? Hasta acá. Si utilizo 220, bueno, ya se empieza a complicar un poquito el tema, porque es que necesito tener corriente trifásica. Y para eso toca revisar. Yo no sé si tengo tomas trifásicas en la casa o en la industria donde lo vaya a colocar. No sé si tengo una línea de potencia. Y si no, pues me toca invertirle una plática a esto para que me hagan esta adecuación. ¿Listo? Si necesito utilizar 24 y 12 voltios, ¿de dónde lo saco? ¿Quién me dice? Profe, una fuente regular, le toca comprarse una fuentecita. Toca comprar una fuente. Obligatoriamente toca comprar una fuente, ¿sí? O hacerla, o hacer un inversor, o hacer alguna vaina. Pero es necesario un dispositivo adicional. ¿Por Pregunta, qué? profe. Porque, dígame, Ahí, porque ahí donde usted habla, qué pena, le interrumpo ahí. Ahí donde habla no, de inversor, ya pasamos de los 220, de lo que son 24 y 12, ¿siempre va a ser en corriente directa o también puedo encontrar 24 bajándola con un transformador y siendo alterno? también la puede encontrar en alterna. Sí, o sea, Pero acá es lo así. que, pero acá lo que voy a colocar es que habitualmente, usualmente, cuando se habla de 24 y de 12 voltios, usualmente esto es corriente continua o corriente directa, ¿sí? Habitualmente es esto, es lo mismo, ¿sí? Y habitualmente se piensa que, bueno, es 24 voltios de corriente continua o corriente directa, pero, ojo, hay que leer bien la ficha, porque eso también le puede decir que son 24 voltios AC. Y si son 24 voltios AC, yo digo, bueno, ¿qué necesito para conectar de mi pared? De mi pared necesito venir, comprar un transformador que funcione de 110 ¿a cuánto? A 24. Y aquí ya tengo los 24 AC directos. Y esto es un transformador. ¿Sí? Esto es un transformador. Qué pena los símbolos, pero es que no tengo acá mucho pulso chino, ya saben ustedes. Esto es un transformador. Pero si lo necesito en corriente continua, yo digo, bueno, necesito el cable de la pared al transformador. Del transformador necesito que vaya ahora a un puente rectificador, ¿cierto? O sea, hacer una fuente. Necesito el puente rectificador, del puente rectificador necesito unos condensadores, necesito unas bobinas, necesito unas cosas y aquí al final me sale 24 voltios DC rectificados, ¿sí? Entonces, ojo, todo esto, estas características y esto que estoy hablando acá va a depender exclusivamente de lo que usted necesite, ¿sí? De lo que usted necesite. Ejemplo, en mi circuito, en lo que yo estoy haciendo acá, pues nosotros somos libres, porque yo puedo decirle, utilicemos la 24 voltios, la fuente, ya aquí la tengo, mire, yo aquí voy a fuente, la saco y la tengo, no tengo ningún problema, ¿sí? A 110 también puedo venir y configurar, o sea, yo acá en el software tengo la libertad de configurar como quiera, pero en la realidad no, y ahí es donde se complican las cosas. Ustedes deben tener claridad de qué van a utilizar. Porque si ustedes utilizan en potencia, y acá, por ejemplo, voy a hacer una indicación, en potencia yo voy a decir que esta electroválvula es una electroválvula que funciona a 24 voltios DC. Acá le hice esta indicación. Esto hay que saberlo. Si esto funciona a 24 voltios DC, lo ideal es que todo lo que esté dentro del diagrama de control, o sea, todo lo que me va a manejar o a manipular eso, y acá le voy a cambiar el nombre de esta cosa, diagrama de control, lo ideal es que en el diagrama de control todo funcione ¿a cuánto? A 24 voltios DC. Porque si yo acá me pongo a inventar que esto tiene 110 y acá tengo 24, ok, entonces tenga una fuente, tenga un regulador, empiece a montarle otro montón de electrónica que finalmente va a hacer que nuestro sistema sea más costoso. Tiene que garantizar, por ejemplo, si vamos a utilizar sensores, el sensor tiene que funcionar ¿a cuánto? A 24, que todo preferiblemente funcione al mismo voltaje, para que usted no se esté complicando haciendo conexiones y subiendo y bajando el voltaje y haciendo diferentes, digamos, como interfaces de comunicación, porque al fin y al cabo eso se ve representado en tiempo y en plata. Eso es lo más importante. Simplemente buscando esta válvula que está acá, ya la vamos a ver más cerquita, a ver si se alcanza a ver el esquema.
Creo que esta ya la habíamos visto. Sí, esta creo que ya la hemos visto. Entonces, una valvulita, acá me está mostrando unas características. Esta específicamente que están mostrando es una válvula 220, que funciona a 50 o 60 Hz, ¿cierto? O sea, funciona en Europa o en América. Y nos está indicando cuánto es el consumo de corriente. Está de 6 a 4.5 amperios, quiere decir que eso tiene una potencia de uso. Acá está el simbolito y las conexiones con la debida nomenclatura. Al fin y al cabo de estos cubitos que están acá, estos cubitos que están acá son los elementos que sirven para darle la protección a la parte eléctrica y una protección contra la humedad. ¿Sí? Porque esto puede estar en un entorno húmedo, entonces para que el agua no se meta por acá, no vaya a hacer un cortocircuito y le vaya a dañar todo. Esto simplemente es para hacer protección y aquí al final van a salir unos cables. Eso es Profe, todo lo una que va a pregunta. pasar. ¿Sí? En esa parte ahí donde habló ahorita del consumo, eh, ¿no sería más fácil, digámoslo así, con corriente alterna que directa? Digo, cuando uno conectaría, por ejemplo, varias válvulas de estas y si el consumo es muy elevado, ya le toca a uno meterle una fuente más grande. Sí, podría ser, pero el tema es que normalmente estos elementos consumen poca, la potencia, digamos, consumida es muy bajita, porque consumen muy poquita corriente, porque usted lo que necesita al fin y al cabo es activar electroimanes, ¿sí? Usted necesita activar electroimanes y entonces pues no hay como mayor, no hay mayor, Ah, digámoslo que no es muy exagerado el consumo, o sea, es bacano así. no. Eso Ah, no ok. es mucho, no es mucha la diferencia realmente, ¿sí? Hay que tener en cuenta que es un tema proporcional, ¿no? Pues usted incrementa el voltaje, baja la corriente, pero la potencia consumida es la misma. Llámese en corriente alterna o corriente directa, ¿sí? La potencia es el multiplicar que el voltaje por corriente. Entonces, al fin y al Sí. cabo, ¿quién le dice la potencia que tenga que consumir? No se la dice la fuente que usted, o sea, no se lo dice, si usted lo conecta a 220 va a consumir menor potencia, no, porque es que la potencia depende del actuador, del trabajo que vaya a ejecutar. Entonces, ejemplo, usted puede comprar un bombillo ahorrador que tiene 9 vatios o funciona a 6 vatios. Y si compra uno de 60 vatios, pues ¿con cuál consume más? Pues el bombillo. O sea, al fin y al cabo el circuito y lo que tenga usted ahí para atrás no importa. Lo que importa es el bombillo o el elemento que usted conecte. ¿Sí? Ok. Al final, entonces acá no hay problema. ¿Listo? Entonces, mira, acá hicimos este ejemplo, esta válvula, esto es físicamente lo que vamos a necesitar y vamos a conectar en nuestro esquema, que es lo que está acá montado. Ahora, ¿qué necesitamos? Dijimos, venga, en este caso vamos a suponer que todo va a funcionar a 24 voltios DC. Entonces, ¿qué necesito? Tengo que ir a la sección denominada componentes eléctricos y venir y buscar alimentación de tensión, ¿sí? Que es básicamente una fuente de voltaje. Acá por defecto, uno puede tener aquí varias, con un par de opciones ahí para generar funciones y unas cosas, pero pues por defecto, digamos, para efectos del simulador, nos dicen casi siempre tendamos a utilizar fuentes de 24 voltios. ¿Qué tengo? Más 24 y 0 voltios, o sea, positivo y negativo o positivo y tierra, ¿sí? Eso es, acá no hablamos de fases. Cuando hablamos de fases es porque estamos hablando de corriente alterna. Cuando hablamos de fase y neutro, eso es corriente alterna. En este caso, esto es positivo y 0 voltios o positivo y negativo, si lo quieren llamar también. Listo, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a colocarlos por acá en una parte de mi esquema. Tengo mi alimentación de 24 voltios. Tengo una línea de 24 voltios y tengo una línea de 0 voltios. Eso es lo que necesito conectar acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este circuito? Vamos a hacer lo primerito que necesitábamos hacer y era que, lo primerito que hicimos, ¿cuál es el primer esquema que hicimos nosotros? Voy a recordarlo porque no me acuerdo. Creo que es el de la válvula I, ¿cierto? Creo que es uno de válvula I, sesiones. Eso debería estar como sobre la sesión 6, pienso yo. Circuitos. Uy, no, espera, es que está la sesión 6, pero del otro curso, no de ustedes. 709. Vamos para la sesión número. Creo que es 6 también. Análisis de circuitos. Este fue como lo primero que hicimos nosotros. Y acá debe estar un circuito. Este circuito es el que me interesa. No, este no es el que me interesa revisar. No, sí, este era. Sí, ese es el primer circuito que hicimos. ¿Listo?
Entonces, ¿qué teníamos en este circuito? ¿Cómo funcionaba este circuito? ¿Recuerda? ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? Sí, profe, pues que presionábamos el LC1, él se enclavaba y la valvulita de ahí encima, pues por donde le entraba aire dejaba pasar hacia arriba, ¿no? O sea, si tenía una entrada de aire, pues dejaba pasar. Entonces teníamos el pulsador 1S1 y el pulsador 1S2. Con Sí, cualquiera de los dos el sistema arrancaba. Con sí. cualquiera de los dos, ¿cierto? Y una vez el sistema arrancaba con cualquiera de esas dos señales, siempre y cuando yo tuviera activo la señal de un final de carrera llamado 1V1, o sea, el que me indica la posición inicial. Si estas dos condiciones, puede ser una, esta de acá o esta de acá, más esta, están, el cilindro va a salir. Y el cilindro va a salir y va a accionar después a un final de carrera llamado 1V2 y en ese momento de manera automática él va a generar el retorno. Eso era lo que teníamos, ¿listo? Vamos a hacer el mismo circuito pero con electroneumática. ¿Qué es lo que va a pasar con la electroneumática? Mire, todo lo que tenemos de aquí para abajo, todo esto desaparece. Esto no va a existir. Mire, lo estoy borrando de una manera, pero más ordinaria no me puede. No existe nada de esto. Solo existe esto de acá arriba. En potencia. En potencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace falta? Estas válvulas, esta válvula que está accionada neumáticamente, ahora la hago accionada eléctricamente. Y necesito colocar los finales de carrera. Eso sí tiene que estar ahí, como una marcación. Entonces lo voy a organizar. Me falta colocarle acá unos finales de carrera, donde le digo que tiene una etiqueta de accionamiento con el mismo nombre, 1V1 y 1V2. El inicio está marcado por 0, termina en 5, final 95, termina en 100. Listo. Y lo posiciono ¿dónde? Lo vamos a posicionar igualito que en los otros, con finales de carrera. Van a ir posicionados acá. Listo. Hasta ahí vamos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este elemento que está acá y este accionamiento que está al lado izquierdo, ¿cómo lo vamos a llamar? Esto va a recibir a partir de ahora un nombre que es el que les dije que guardaran. Esto se va a llamar un solenoide. Un solenoide. ¿Qué es un solenoide? Lo mismo que un electroimán. ¿Listo? Exactamente lo mismo. ¿Qué es un electroimán? Coja un cable, enróllelo alrededor de una puntilla o de un material metálico, póngale alimentación, o sea, póngale una fuente del valor que usted quiera y acérquele algo metálico. Lo que usted le coloque metálico a eso se le va a pegar a esa puntillita y acabamos de hacer un electroimán. Ese es el principio de funcionamiento. En el video, cuando lo vean, se van a dar cuenta que les va a explicar con mayor detalle qué es un electroimán. Pero básicamente lo que esto tiene es internamente un electroimán y otro electroimán. Si usted le manda o le coloca alimentación, ese electroimán va a hacer que internamente la válvula se mueva para un lado o se mueva para el otro, que haga este desplazamiento, que era lo mismo que hacía el aire. Esa es toda la diferencia. Pero así como aprendimos a hacer una nomenclatura para los sensores, los electroimanes van a recibir otra nomenclatura. Los electroimanes van a recibir la nomenclatura llamada Y. Siempre que vean ustedes una Y, esto está indicando que usted está accionando un electroimán o una electroválvula. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si se dan cuenta que hay dos punticos, y yo le doy clic sobre esos dos punticos, él me dice cuál es la marca, cuál es el nombre que le va a colocar a eso. Pero, ojo, mire, me está diciendo cuál es la marca de este objeto, que es este símbolo cuadrado con una rayita diagonal, ¿cierto? Pero el componente correspondiente en el circuito eléctrico es este y se llama un solenoide de válvula. ¿Sí? Mire que el software nos está diciendo ya qué es lo que tenemos que utilizar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a decirle, esta marca que está arriba, le voy a colocar el número 1Y1. Pongámosle Y en mayúscula. 1Y1. La nomenclatura 1Y1. Ah, Dios mío, dije mayúscula. 1Y1. Listo. Y la nomenclatura del elemento de la derecha va a ser 1Y2. Si tuviera otro cilindro, el siguiente lo voy a llamar ¿cómo? 2Y1, 2Y2. Ahora sí, 2Y1, 2Y1. 2Y2. Y si tengo el tercero, 3Y1, 3Y2. Eso no va a cambiar. Si ven que lo único que cambia que es el primer número que hace referencia al actuador. Mire, uno acá, uno acá, uno acá. Listo, eso es todo lo que hay que tener en cuenta. No más. Listo.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hasta acá tenemos esto, pero ojo, cuando yo abrí esta opción me decía, mire, la correspondencia de este componente eléctrico es este símbolo que está acá. Entonces, el solenoide tiene dos símbolos, un símbolo para potencia, que es esto que va pegado a la válvula, y otro símbolo para control. Entonces lo vamos a buscar. Nuestro símbolo para control tiene que aparecer donde entonces componentes eléctricos, esto tiene que aparecer en una categoría denominada relés, y dentro de relés tengo este elemento llamado un solenoide de válvula. ¿Listo? Que el mismo esquema me lo representó. Solenoide de válvula, ahí está. Listo, acá está solenoide de válvula, lo voy a colocar. ¿Cómo funciona un solenoide de válvula? Él tiene dos conexiones. Básicamente esto lo que necesita es un positivo y un negativo. Si usted conecta positivo o negativo, él se energiza y entra a funcionar como un electroimán. Eso es todo lo que pasa. Entonces lo que voy a hacer es conectarlo directo a tierra. ¿Listo? Y voy a empezar a colocar acá dos pulsadores, simplemente para que hagamos el funcionamiento inicial. Entonces aquí voy a un elemento accionado manualmente, que es un pulsador, y voy a colocar esta conexión acá, esta conexión acá. Listo, pues. Hasta ahí que tengo, entonces, tengo un pulsador y un solenoide. Si yo cierro este pulsador, si yo cierro este pulso acá, ¿qué va a ocurrir? Pues los 24 voltios o la línea positiva va a llegar acá y finalmente este elemento se va a accionar, ¿cierto? Es un circuito básico. Este circuito que está acá es exactamente lo mismo que decir que tengo una fuente de alimentación, que tengo un interruptor y como ahí lo mostraban, que tiene un bombillito, ¿listo? Y regresa a cero. ¿Qué es lo que estoy cambiando? El bombillo lo estoy cambiando, ¿por qué? Por un solenoide. Esto es lo que estoy haciendo. Pero esto es un circuito cerrado. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar otro pulsador por acá, que va a tener la misma distribución, va a ir conectado a la fuente de alimentación a 24 voltios. Voy a tener otro solenoide por acá abajo y voy a generar su respectiva conexión para que quede bien organizada y a la misma altura. ¿Listo? Y esto Eso viene acá. sería un circuito en paralelo, profe. Esto sería exactamente. Esto que acabo de hacer es un circuito paralelo. Voy a borrar esto para que no me quede este punto horrible acá. Esta vaina. Me quedó un punto ahí todo atravesado, todo. Ay, Dios mío, me tocó borrar todo y no me borré el punto. Bueno, no borré el punto, lo siento. Nos fuimos con el punto horrible ahí. Listo, vamos a dejarlo acá. Espera que si lo bajo. No sé, se quedó ese berraco ahí. Listo. En este punto, ¿qué es lo que tengo? Exactamente lo que usted acaba de decir. Tengo la misma fuente de alimentación. Tengo un pulsador por acá. Bueno, lo hice al revés, perdón. Con un bombillo. Bombillo lo coloco para identificar que es un actuador, ¿no? Es un elemento que cambia la energía en algo. ¿Listo? Y el otro elemento viene acá, otro pulsador con otro bombillo. Esto es lo mismo que acabo de dibujar acá. ¿Listo? Listo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a simular para que revisemos a ver qué pasa. Por aquí me va a botar algunos errores porque... Ah, bueno. Acá está sobremontado, conductos, un montón de vainas que están ahí raras. ¿Y qué va a pasar? La línea neumática sigue funcionando tal cual lo hemos visto. Mire, está llegando el aire a través de la unidad de mantenimiento, mantiene el cilindro afuera, bien. Si yo voy a forzar esta válvula, la estoy forzando porque todavía eléctricamente no estoy haciendo nada. Si yo la forzo manualmente, el cilindro sale o el cilindro entra. ¿Listo? Hasta acá ya sé lo que debería pasar. Esto es. Pero si voy a la parte eléctrica, aquí me hace falta una cosa. Yo puedo pulsar esto y ahí en color rojo estoy viendo lo que está pasando, ¿sí? Lo que tenga esa flechita hacia arriba indica que el elemento está obturado, que está siendo accionado. ¿Sí? Mire, la energía llegó, pasó, llegó acá. Está accionando, pero resulta que a lo que está acá abajo yo no le he colocado nombre. No sé cómo se llama esto. Entonces, ¿qué nombre le voy a colocar? Pues vamos a colocarle los nombres de las electroválvulas o de los solenoides. Le voy a dar doble clic y me dice esta marca.
Y acá inmediatamente me dice, mire, esta marca corresponde con el circuito neumático a esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué le voy a decir? Ah, bueno, esto lo voy a llamar 1Y1. A este elemento lo voy a llamar 1Y2. Y hasta acá voy a empezar a simular a ver qué ocurre. Profe, le quedó igual. Uno Y1 y uno Ah, perdón, Y2. sí, ahí apareció el error. Hay etiquetas incompatibles, tiene que ser 1Y2. Listo. Voy a simular. Aquí aparece el error de ese punto que me quedó y no lo puedo quitar. Listo. Hasta acá estoy. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a forzar la válvula de manera manual, sino ahora voy a accionar mi pulsador. Si yo pulso, el cilindro salió. Si yo pulso el otro pulsador, el cilindro retorna. O sea, hasta acá ya tengo acción desde dónde. Desde un diagrama de control, desde este diagrama de control, estoy emitiendo una señal hacia un diagrama de potencia. ¿Listo? Ahora, hasta acá hice lo sencillo, estoy haciendo un accionamiento manual, lo que estoy haciendo es simplemente que con cada pulso él salga o retorne, pero resulta que el ejercicio, lo que estábamos viendo, pues no decía esto, el ejercicio nos decía otras condiciones, ¿no? Él nos dice que hay que utilizar ¿cuántos pulsadores? 2 pulsadores efectivamente, y que con cualquiera de estos 2 pulsadores, el cilindro tenga la oportunidad de salir. Lo que yo estoy haciendo en este momento es que con uno sale, con el otro entra. Eso no sirve. ¿Listo? Entonces vamos a corregirlo. Entonces acá empezamos a mirar un par de cosas que son las opciones lógicas. Siempre que en la parte eléctrica ustedes les digan o les colocan una condición lógica llamada o una válvula llamada la válvula OR o una válvula selectora, que es la misma, siempre que hablemos de OR es lo mismo que decir que yo tengo mis elementos de entrada en paralelo. Ellos están en paralelo y emiten una señal. Esto es exactamente lo mismo. Vamos a comprobarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar acá estas líneas, voy a pausar la simulación, voy a colocar acá 2 líneas, las voy a colocar una al lado de la otra. ¿Por qué? Porque así es como arranca el circuito neumático. Él arranca con 2 pulsadores, con una función de trabajo en paralelo. Si llega la señal de acá o llega la señal de acá, él tiene que emitir o dar una respuesta. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a generar la respectiva conexión. Ahora, antes de venir y conectar con esto, ¿qué ocurre? Vamos a tener la siguiente nomenclatura. Recuerdan que cuando mirábamos estos esquemas decíamos, si llega una señal por acá, se hace a más. Si llega una señal por acá, se hace a menos. Esto siempre lo hemos dicho. Pues acá lo vamos a hacer igual. Si llega una señal por 1Y1, esto va a generar el movimiento a más o 1 más en números. Y si llega una señal por acá, esto va a ser 1 menos. Hasta ahí estamos, creo que en la misma onda, con el mismo funcionamiento. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar revisando el esquema. ¿Qué me hace falta acá para estar en las mismas condiciones de todo esto? Pues me hacen falta, mire, acá tengo las marcas que ya existen y acá tengo los finales de carrera. Pero los finales de carrera no los he colocado aún. Entonces debo colocarlos. ¿Dónde van mis finales de carrera? Mírelo, por aquí está el simbolito de uno y el simbolito de otro, porque son 2. ¿Qué nomenclatura le voy a dar? Pues le voy a dar doble clic a esto y voy a decir, ¿qué marca tiene esto? Esto tiene la marca llamada 1, B1, y este tiene la marca llamada 1B2. Y quiero que vean qué acabo de ocurrir. Profe, le quedó 1 de 1. Ay, Dios mío, qué pena. 1B2. Listo. Ahora quiero que comparen. Los dos eran normalmente abiertos, ¿verdad? Pero miren lo que ocurrió. Los dos en teoría deberían estar igual a este. Pero lo que ocurrió fue que, mire, apareció una marquita con una flechita hacia arriba y me está diciendo, ojo, 1B1 ya está accionado. Esta marquita que en la parte eléctrica me aparece era lo mismo que me aparecía en la parte neumática, ¿cierto? Cuando tenía mi válvula 3.2 con rodillo y qué tal. Tenía por acá mi rodillo, mi muelle. Y por acá, a este lado, me aparecía un murito con una indicación y después me lo cambiaba a esta posición. Esto que está pasando acá es exactamente lo mismo. Él dice, sí, el contacto es normalmente abierto, pero ojo,
1V1 ya está siendo accionado. Este rodillo ya está siendo, lo está tocando el vástago. Al tocarlo, pues él cambia de estado y se cierra automáticamente. Pero ojo, él es normalmente abierto, solo que él se cerró por esa acción mecánica. ¿Listo? Miren, acá está pasando. Voy a quitarle el nombre para que revisemos. Voy a colocarle acá otro nombre que sea 2B1. Miren, el elemento es abierto, ¿sí? Solo cuando coloco la nomenclatura de 1B1, él se va a cerrar. ¿Listo? Mírenlo, ahí está. Ahora, volviendo a este esquema que me dice, mire, 1S1, la señal de 1S1. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Listo, la señal de 1S1 con la señal de 1S2 tienen una función O, una función lógica O. O sea, deben ir en paralelo. Pero a su vez, la respuesta que emita tiene que ir ¿cómo? Con una condición I de simultaneidad. Tiene que ir con una relación de simultaneidad. ¿Cómo así simultaneidad? Sí, simultaneidad ¿con quién? Con 1V1. Estas dos señales y esta respuesta tiene que ir con 1V1. Y que hayamos dicho antes, que siempre que coloque una válvula de simultaneidad es lo mismo que yo coloque los elementos en serie. Lo que hacíamos en cascada, ¿recuerdan? Que omitimos un montón de válvulas y lo que hicimos fue mandar en serie la señal al grupo anterior. Es acá es exactamente lo mismo. Entonces que digo, bueno, no voy a colocar ninguna válvula ahí. No voy a colocar ninguna válvula ahí, sino que por lógica de funcionamiento voy a colocar todo esto en serie con 1V1. ¿Cómo así? Lo vamos a hacer. Les digo, mire, 1V1, ¿dónde está? 1V1 va a estar acá. Y entonces decíamos, la señal del pulsador 1 y la señal del pulsador 2. Estas dos señales deben ir conectadas en paralelo, ¿cierto? Acá, al conectarse en paralelo, hago la función O. Opero con este o opero con este. ¿Listo? Pero cualquiera de las dos respuestas va a llegar ¿a qué? A un elemento llamado 1V1. Si 1V1 más todas estas condiciones de acá arriba se cumplen, emito una señal y saco al cilindro. O sea, hago el movimiento 1 más. ¿Sí o no? Entonces, vengo y conecto esto acá. Y hasta ahí tendría la primera condición. El cilindro empieza a salir. Cuando toque a 1V2, ¿qué es lo que me está diciendo? 1V2 va conectado ¿con quién? Con 1 menos. Esto va conectado con esto. ¿Listo? Pero ¿esto qué es? Esto es un contacto abierto con un rodillo. ¿Y esto qué es? Esto de acá se llama, es una electroválvula o un solenoide. Entonces al final lo que tengo que hacer es esta conexión en serie. ¿Listo? Entonces vuelvo acá, coloco a 1V2 y ¿qué necesito? Igualmente, alimentación de energía tiene que ir en paralelo. ¿Por qué sé que tiene que ir en paralelo? Ah, porque es que mire, aquí la alimentación es este triangulito y este triangulito. Al fin y al cabo, esos triangulitos están y van para el mismo lado, ¿cierto? Entonces están conectados en paralelo. Todos están conectados en paralelo. Esta es mi fuente de alimentación en la neumática, el aire. Pero en la parte eléctrica, ¿cuál es mi fuente? Pues los 24 voltios. Esta es mi fuente de alimentación. Entonces, ¿qué hago? Ahora vengo y digo, este elemento va a emitir una señal y va a conectarse con 1Y2. ¿Listo? Y ese es todo el circuito. Ahí terminé. Entonces, ¿qué tengo? Pulsador 1, volvemos a revisar. Pulsador 1, pulsador 2. Si el pulsador 1 se cierra, pasa una señal. Y si 1V1 está activo, permito el paso y puedo generar el movimiento 1 más. Pero lo mismo ocurre si el pulsador 2 se cierra. Si el pulsador 2 se cierra, la señal viene por este lado y va a pasar por acá y va a llegar igualmente a este elemento. ¿Listo? Entonces vamos a revisarlo. Voy a bajar la velocidad de simulación para que veamos la respuesta y empezamos. Aquí hay un error que es el mismo de la conexión sobremontada. Ay, Dios, no le di play. Aceptar, aceptar, aceptar. Listo. Listo, y empezamos. Con el primer pulsador, ¿qué pasó? El cilindro sale, toca el final de carrera y retorna. O con el pulsador 2, el cilindro sale, toca el final de carrera y retorna de manera automática.
Este circuito que está acá es exactamente lo mismo que está acá, muchachos. ¿Listo? Listo, bro. Ahora los escucho. Si metes con buenos temas como más cortico, no, profe, pero es de entenderlo. Es que este tema se vuelve más corto. Si ustedes entendieron neumática, esto va a ser papita para el loro, como dicen por ahí. Esto es súper fácil, súper sencillo. ¿Sí? ¿Qué es lo único que hay que empezar a comprender? Es esto. Las condiciones lógicas. Cuando hablo de una condición O, hablo de una condición lógica en la que usted va a tener varias señales en paralelo. Entonces yo digo, tengo el pulsador S1, tengo el pulsador S2, tengo el pulsador S3, lo que quiera. Entonces, uy, pero eso me quedó horrible, perdón que lo voy a borrar. Me quedó muy feo. Digamos, tengo pulsador 1, pulsador 2, pulsador 3. Si yo les digo a ustedes, hagan un circuito y hagan que un bombillo se prenda con el pulsador 1 o con el 2 o con el 3. Pues, ¿qué hace uno? Pues usted lo que hace es que vienen y mandan esto a dónde. Voy a hacer acá la representación de la fuente de voltaje, la fuente de alimentación, y por acá va a estar el bombillo. Todos estos elementos van a ir conectados y van a llegar al bombillo. Acá tiene el pulsador 1, el pulsador 2 y el pulsador 3. Al fin y al cabo, ¿qué dice? Eso es un circuito paralelo, ¿sí? Donde la respuesta que sale de este circuito paralelo va a ir al actuador, ¿sí? Entonces, este circuito funciona, usted pulsa este o pulsa este o pulsa este, pues el bombillo prende. Si pulsa dos, el bombillo también prende. Si pulsa todos, el bombillo también prende. No cambian absolutamente nada. ¿Cuál es la única condición para que el bombillo no prenda? Pues que ninguno esté activo, ¿sí? Pero si yo a ustedes les digo, necesito que con 3 pulsadores el bombillo prenda, va 1, van 2, van 3 y va el bombillo. Profe, ahí tocaría activar todos al tiempo para que pase la corriente, ¿no? Exactamente. Yo le digo a usted, necesito que con los 3 prenda. Pues tiene que cerrar este y pulsar este y pulsar este. Es un sistema de seguridad. ¿Qué es esto? Esto se llama serie y esto se llama paralelo. Siempre que hable de O, va a hablar de un circuito paralelo. Siempre que hable de I, va a hablar de un circuito en serie. Si usted comprende este concepto, esto es la base de la programación, esto es la base de la lógica cableada, esto es la base de la electroneumática. Esto, solo este concepto, es lo único que usted tiene que entender. Por eso la teoría de circuitos es fundamental, ¿sí? Aquí no me interesa que me calculen una resistencia, nada de eso, ¿sí? Acá lo que estoy hablando es simplemente de el comportamiento de las señales, ¿sí? Los emisores de señales, que es esa primera parte que les acabo de explicar. Acá lo único que nos importa es aprenda a trabajar con emisores de señales, nada más. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, este es nuestro primer circuito de electroneumática. ¿Qué quiero que ustedes hagan o qué va a quedar de tarea? La tarea va a ser la siguiente, pero necesito que ustedes la hagan no buscando la solución en YouTube, sino que la hagan en función de el video que van a leer, del video que van a ver, perdón, que a leer, que van a ver, ¿sí? Quiero que vean ese video es supremamente bueno y ahí les van a hablar de otro tipo de elementos. Hay unos elementos denominados los relés, los contactores, necesito que vean eso, que se empapen un poquito de información y que comprendan cómo trabajan los relés, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a quedar como tarea? Va a quedar lo siguiente, y es que necesito que ustedes hagan un circuito, neumático no, esto se llama retorno por muelle. Este circuito que está acá, lo voy a copiar simplemente en nuestra sesión del día de hoy, lo voy a pegar acá. Voy a copiar esta. Listo, lo elimino de acá y aquí va a quedar. Listo. Y
Y acá va a quedar el ejercicio. Al pulsar S1, el cilindro debe salir y mantenerse Afuera. afuera. Ahora, al pulsar S2, el cilindro Reto. debe retornar. ¿Cuál es la clave de esto? Ojo, nosotros no hemos trabajado casi que con válvulas monoestables. Toda la neumática la hemos trabajado es a partir de válvulas biestables, biestables, biestables. ¿Listo? ¿Qué es lo que necesito en este momento? Este es el único ejercicio que les voy a dejar. Pero para que ustedes puedan resolver este ejercicio tienen que ver la teoría que les envié, ¿sí? O buscar un video en YouTube que diga eso, escribir el enunciado y les va a aparecer. Pero quiero que entiendan la teoría. Porque el tema que sigue es un poquito largo de explicar, que son los relés, ¿sí? O mandos indirectos. Necesito que vean los videos de tal manera que cuando yo les pueda explicar en 5 minutos me alcancen a comprender fácilmente esta información. ¿Listo? Y así podemos avanzar un poco más. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Ese ejercicio sencillo. Necesito pulsar el cilindro S1, el cilindro debe salir y debe quedarse afuera. Ojo, acabo de decir pulsar. O sea, usted oprime y suelta. Si usted hace eso, el cilindro se queda afuera. Con una válvula monoestable. Y cuando usted pulse otro pulsador, ejecute otra señal, el cilindro tiene que regresar y tiene que quedar listo para que usted vuelva a pulsar y vuelva a arrancar. O sea, que cada vez con cada pulso haga un movimiento. Sale, entra, sale, entra. ¿Listo? Chicos, estas son las generalidades de nuestro tema de electroneumática. Una vez comprendido el manejo de los relevos, ¿sí? Y los mandos indirectos, avanzamos a toda y nos metemos en cruces de señales y en todas las otras cosas. ¿Listo? Listo, profe. Vuelvo a dejarles el link, por favor. Vuelvo a dejarles el link. Lo vuelvo a copiar acá para los que de pronto llegaron después. Si me colaboran, envíelo al grupo que ustedes tienen. Está el video completo, es de 1 hora. Y todas las preguntas que tengan, traten de copiarlas en una hojita y tenerlas enumeradas y les soluciono pregunta por pregunta. ¿Listo? Chicos, eso sería por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Listo, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Listo, profe, gracias. Buena tarde. Profe, qué pena, para la tarea que le presentamos el diagrama, ¿cierto? Imágenes de los diagramas que se hagan. Sí, el diagrama, la simulación, no importa. Necesito que la entiendan y que me la Listo, expliquen. listo. Pero pues tienen que subir una evidencia, a la tarea, ¿listo? Sea la foto, sea el pantallazo, sea la simulación, bueno, no importa, pero necesito una evidencia de que lo hicieron. Y pues la evidencia de la asistencia de Profe. hoy, como siempre, son los apuntes. Listo, listo, profe. Dígame, Daniel. Profe, respecto a eso, a lo de las simulaciones y eso, lo que pasa es que, pues, yo, digamos, en la tarea que nos puso, la última tarea que nos puso, yo no, pues, tengo un cuaderno pequeño, ¿sí? Entonces no me alcanza como talar, no alcanzo a realizar todo el dibujo, digamos, de paso a paso, o de método de cascada. Entonces, pues, yo lo que hice fue tomarle el pantallazo a la simulación o una foto y subirla al Drive. No sé si haya inconveniente con eso o obligatoriamente hay que dibujar Pues yo el diagrama. necesito que dibujen porque es que eso es lo único que me da la garantía de si ustedes ya saben los símbolos. Porque es que a la larga en el simulador a la mala tienen que hacerlo funcionar, ¿sí? Sí, sí, yo los Entonces, dibujo. Pero digamos, lo que quería llegar era que si en este momento no hay algún inconveniente en que yo los haya subido así, yo los puedo corregir. no, en este momento no, todo bien. Ah, listo, profe. Gracias, Listo, mi nomás. hermano. Profe, yo tengo una preguntita, es que No, yo... gracias. Buenas tardes, profe. ¿Listo? ¿Quién me habla? Yo, profe Juan Pablo. Profe, si no he podido descargar bien el simulador, tengo un demo y eso es un asco, literal, no me sirve para nada. ¿Y el que yo envié no le sirvió? Profe, me abre solo hidráulica, No, ahí están los dos. pues a mí solo me abre Ahí les- hidráulica.
ya lo, yo no sé dónde lo tengo, acá lo tengo en la pantalla. Igual ya se lo vuelvo a enviar, voy a compartir. ¿Están viendo toda mi pantalla en este momento? Sí. Mira, esta es la carpeta que yo les envié. Algunos me dijeron que tenían problemas, pero pues a mí no me ha fallado. Yo tengo Windows 7 y me ha trabajado bien. Mire, apenas descomprime, le abren estas dos carpetas. ¿Sí? Sí. La que dice crack e instalador. Ingresa a instalador y acá nos aparece el setup. Cuando usted ejecuta esta instalación, él instala automáticamente ambos. Ahí lo estoy dando. O sea, ahí acaba la instalación y él ejecuta ambos. Y él le va a generar estos dos accesos directos. Hidráulica, tengo un miércolero acá en mi escritorio. Le genera este de hidráulica y le genera el de neumática, que no sé dónde está. Neumática. Yo como que borré el acceso, es que lo mandé para aquí para abajo, pero ya revisamos acá por este lado. Al costado ya está, profe, ya apareció automático. Ah, mira, acá está. Lo que pasa es que yo lo había quitado porque lo mandé fue como acceso directo en la parte inferior. ¿Sí? Por eso era que lo había borrado. Pero mire, él apenas instala, él ya le crea los dos. Le crea los dos iconos. ¿Qué es lo que hay que hacer una vez que usted finalice la instalación? Que ya va a acabar, si no me tiro el que ya tengo. Apenas usted hace eso, va a la otra carpeta que es la de crack, y él acá le dice, mire, crack de hidráulica y crack de neumática. ¿Sí? En este caso, hidráulica no nos interesa, que es lo único que usted tiene que hacer, entrar en el icono de neumática, darle clic derecho y aquí le dice la opción de abrir la ubicación del archivo. Y él le abre una carpeta. Cuando le abra esta carpeta, ¿usted qué es lo que va a hacer? Va a copiar los archivos que están dentro de la carpeta de neumática, porque fue el que abrimos. Copia estos dos archivos y los pega acá. Los pega y le da a reemplazar. Solo que yo ya lo hice. Pega acá, bueno, pegámoslo de una vez. Copiar y reemplazar. Y apenas hace eso, el programa ya queda para funcionar. ¿Qué les recomiendo? Hágalo sin internet. O sea, deshabilite el internet cuando esté haciendo la instalación. Tiene Ok, profe. completamente el internet al computador, vuelve a rotar la instalación, le pega el crack y cuando ya lo haya hecho, haya finalizado, ahí sí le da la opción de abrir al programa. Y ya. Listo, profe. Gracias. Hágale, y no, si no, búsquese ahí en YouTube hay cualquier cantidad de y colóquele ahí cómo instalar y ahí le aparecen los links, le dicen la descarga, le explican cómo instalarlo y todo en YouTube. Sí, yo traté de instalar como 3, pero igual solo me funcionan media hora, me cancela y me cierra todo. No, y No. tiene que borrar todos los archivos de instalaciones anteriores. O sea, antes de volver a instalar métase por allá archivos del programa y borre todo lo que haya de FluidSync, todo. Desinstale, Listo, profe, borre gracias. todo y vuelve a hacer la instalación, pero sin internet. Y verá que le funciona. Listo, profe, gracias.